Bueno, estamos en el aire. Muy buenas noches con todos, estimados colegas. Desde Piura estoy saludando a todos nuestros colegas peritos, pero dando un especial agradecimiento a nuestro presidente de la Junta de Decanos, nuestro colega Rogelio Regalado, y también a al señor Jorge Velasco por haber permitido que en mi comité nacional técnico de peritaje tenga la oportunidad de presentar a nuestra expositora, la doctora Yeri Ramón Rubner de Vega. Doctora, no sé qué pasó, pero ahorita no le veo. ¿Qué pasó? De todas maneras, quería decirles que es para mí muy especialmente grato poder dirigirnos a todos nuestros comités de peritos, que creo que es la primera vez que tenemos esta oportunidad para tocar un tema muy importante y muy ligado a la labor profesional que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo. Y en esta ocasión acabamos de ver también las exposiciones de otros colegas y lo que más me ha gustado que esta tarde hemos participado las mujeres. Han habido 3 conferencias, entre las cuales ha estado el señor Esquivel, ha estado el señor Quintana y han estado las colegas Marisol y Haidit, 4 mujeres con la doctora Yeri ahora y conmigo. Así es que en este momento tenemos el gusto de estar con la doctora Yeri, una profesional a la cual en esta ocasión es un honor presentarla, porque la doctora tiene una trayectoria muy importante en nuestro país. Ella es doctora en contabilidad, magíster en contabilidad con mención en auditoría, egresada de maestría en administración con mención en anticorrupción, contador público colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogada también de la Universidad Nacional de San Marcos, cuenta con experiencia a nivel del Estado en todo lo que es evaluación, control e implementación de sistemas y también en el sector privado. Tiene acreditaciones como socio principal de su sociedad de auditoría, Yeri Ramón y Asociados, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, como auditora independiente, como auditora tributaria y con el tema que nos ocupa, que en esta ocasión es como perito contable, ya sea judicial y también como conciliadora. La experiencia docente la sitúa en este momento como decana de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Mayor de Marcos y también se ha desempeñado como vicedecana de investigación y posgrado en esta universidad. Sin más preámbulo, la voy a dejar a cargo de la exposición titulada La tecnología digital y el peritaje. La tecnología digital y el peritaje. Doctora, la dejo en este momento a cargo de la exposición. Bienvenida. Sí, bienvenida. ¿Me escuchan? Sí, Buenas escuchamos noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Okay. Buenas noches a todos ustedes, colegas. Un agradecimiento a la Junta de Decanos por invitarme a esta participación en esta conferencia de la tecnología digital y de peritaje. Y también un agradecimiento a Carmen por la invitación especial que me has hecho, ¿no? Y bueno, es motivo para podernos ver todos los peritos. Creo que en este momento que estamos pasando una situación muy difícil, por lo menos podemos distraernos compartiendo algunos temas que nos inquieta en este momento por la pandemia COVID y que nos ha obligado a estar inmersos dentro de lo que es la modernidad. Como ustedes pueden ver, muchos dicen
pandemia COVID, bueno, tiene sus efectos negativos, pero yo diría que también tiene sus efectos positivos porque nos ha ayudado a fortalecernos en algunos aspectos muy importantes que antes nosotros no nos preocupábamos mucho. Creo que los peritos que estamos considerados como clásicos, como siempre le he dicho, que somos la gran mayoría, estábamos acostumbrados a ver el expediente, a leer el expediente, a ir al juzgado, a la fiscalía y hacer todo un trajín. Pero hoy con la pandemia COVID, esto ya ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, lo que yo le puedo explicar es que, a ver, un momentito. Nosotros hablábamos, por ejemplo, antes de, bueno, acá le pongo el lavado de activos, cuando nosotros hablábamos de los billetes, de la moneda, para los efectos de las transacciones y cómo esto ha ido cambiando. Posteriormente también hemos podido entender que esta moneda, estos billetes, hoy nos están dando otro esquema bajo la era digital, ¿no? Entonces, nos asusta, nos sorprende, sí. Quienes hemos vivido la pericia, recuerden que yo tuve una experiencia que le voy a empezar a contar en el año 1990, cuando me pidieron evaluar los libros contables de una familia muy pudiente y tenía que agarrar los libros pues que eran tan grandes, del tamaño más grandes que un escritorio, ¿no? Y todo era manual. Eso estamos hablando hasta la década del 80, hasta los años 85 en que ya se empieza a mover la era digital. Y recuerden que hablábamos pues de unas computadoras que eran mitad de un cuarto, luego estas se fueron modernizando, se achicaron, vinieron, teníamos la gavetera que era del tamaño casi de una pasta de un cuaderno, y esto ha ido evolucionando poco a poco. Y recuerdo que la primera computadora que obtuve era grande, muy grande, igual que el teléfono. El teléfono era un maletín donde teníamos el celular, era casi el tamaño de un ladrillo, ¿no? Y miren cómo ha ido cambiando la tecnología a través del tiempo. Luego hemos hablado ya de una laptop, ¿no? Y y cuando ya la tecnología avanza en forma acelerada, nuestra preocupación se ve un poco con los quehaceres del día a día y preguntarnos qué hago, qué no hago y cómo empiezo yo a trabajar online. Acá, si bien es cierto, todavía hablábamos del año 96, ¿no? Que estábamos hablando de los sistemas de pago electrónico en que nos recomienda revisar los regímenes normativos de las transacciones en línea. Todavía era un sueño para nosotros porque todavía no se daba lo que hoy día estamos viendo. La criminalidad organizada se veía, pero tampoco se conocía en la dimensión que hoy día estamos tratando. Viene el año 97, la rapidez de las transacciones siguen corriendo, se va perdiendo el anonimato incluso de algunas transacciones, porque ya se van haciendo evaluaciones de alguna información importante. Y luego también en el año 1997 tuvimos un problema muy, muy álgido para los contadores públicos, que es la dificultad para la realización de las auditorías, en la que el gobierno de Fujimori prácticamente ya no obliga a la sociedad, a las empresas a ser auditadas, y nosotros todavía seguíamos pues penando con la tecnología, ¿no? Hemos seguido avanzando.
hasta el año 98, que aparece un nuevo reporte anual de tipología, países reportan fraudes en línea. Recuerden qué pasa en el año 98. Luego en el año 2001, las empresas de servicio ficticia, las ilícitas a través de uso de... Se empieza a hablar de las cuentas offshore, de los paraísos fiscales, ¿no? Y cómo se empezaba a trabajar. Hasta el año 2000, y yo recuerdo, creo que todos los peritos 2008, en la que nosotros tenemos que ir a transcribir los expedientes y sentarnos en el Poder Judicial horas de horas, ¿no? Esto ha ido cambiando el esquema a raíz de la evolución de la tecnología, porque aunque muchos jueces, muchos administradores de justicia no querían entender que teníamos que correr con la captación de la información para los trabajos, para los peritajes, sin embargo, poco a poco también han ido entendiendo que era una necesidad para todos nosotros. Uno, para los peritos, porque queríamos simplificar y empezamos, yo recuerdo que empecé con el escáner, iba con mi escáner y pedía autorización para hacer en línea, escanear la información y luego ya con mi teléfono celular y tomar las fotos, ¿no? Todo esto ha ido cambiando progresivamente, ¿no? Hasta que ya últimamente, hablamos del año 2010 y al 2020, miren cómo ha cambiado del 2020 los grupos de trabajo y la preocupación por las nuevas tecnologías, las tecnologías que ya se venían en forma acelerada. Si bien es cierto, en el país era lenta, pero en Europa, en Estados Unidos, en Asia, ¿no? Ya esto era de otra dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos buscando nosotros a través de estos conocimientos? Reforzar la identidad del cliente para evitar el anonimato, crear nuevos procedimientos para conocer la vida útil del negocio de los clientes, desarrollar nuevas tecnologías para poder detectar operaciones en línea, establecer límites de importe de las operaciones financieras por Internet, restringir las transacciones en línea, ¿no? De las que habían sido creadas de manera tradicional. Todo este esquema cambia hasta a partir del año 2001, después que Fujimori crea el RUC. Recuerden que en la época de Fujimori, del año 98, 99, se hablaba del RUC sensible. Sin embargo, se hablaba también de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cuando nosotros hemos ido evaluando lo que ha ocurrido a través de la evolución de los gobernantes, hemos llegado a la conclusión que cada gobernante que habla de lucha contra la corrupción es el que está más metido dentro de la corrupción. ¿Y por qué? Porque dentro de ese esquema de la lucha contra la corrupción sacan sus propias normas, sacan sus propias leyes y vulneran todo lo que son los procedimientos a efectos de que no se pueda rastrear algunas operaciones. Y tal es el caso cuando cae la dictadura en el año 2000, más o menos en octubre del año 2000, pasamos al año 2001, donde se descubre cómo se ha manejado la corrupción. Luego viene el gobierno de transición de Paniagua, Toledo, también saca la ley de bancarización, y hasta el año 2003 todavía nosotros podíamos hablar del dinero como un denominador que yo podía tener debajo de mi colchón, podía tener en la caja fuerte, podía tener debajo de una mayólica. Doctora, ¿sí? Está ¿Me escuchan? Le escuchamos, pero no la vemos, por si acaso.
No sé qué ha pasado con la pantalla. Por favor, verifique. Gracias. ¿Me ven? ¿Me Ahora sí, escuchan? ya ¿Me ven? ahora sí, ya la vemos y la escuchamos, sí. Bueno, gracias. Entonces hablábamos de que, como les decía, Sí, se ve. prácticamente en diciembre del año 2003 se acaba el uso del dinero en efectivo y a partir del año 2004 se saca la ley de bancarización, por lo tanto se determina que todas las operaciones deberían ser bancarizadas, tanto los cheques como las transferencias de dinero, y prácticamente se rompe el esquema del manejo de dinero en efectivo, ¿no? Esto lo hemos ido viviendo nosotros. Bueno, a partir del año 2004 se suponía pues que todo iba a cambiar, todo iba a ser diferente, que ya la corrupción no se iba a dar más, porque los controles de dinero iban a ser más efectivos, más eficientes, más eficaces, ¿no? Entonces, sin embargo, pasa el tiempo y nosotros nos damos la sorpresa de que ya en la época y se iban a lograr de paraíso. Otra vez se fue. ¿Qué pasó? Por favor, no sé. A ver, verifique. Ya, ahí sí. ¿Me ven? Sí, ahora no sí sé le qué vemos pasa, y lo pero yo no escuchamos. muevo nada, ¿no? No sé, ya. Entonces, A ver. ¿no? Y veíamos las cuentas habían salido vía transferencia a los paraísos fiscales y cómo se manejaban también el dinero, ¿no? Esta era a partir del descubrimiento de todo lo que había ocurrido con la corrupción de Fujimori y el gobierno de Toledo. Se hablaba pues de que también la lucha contra la corrupción, la marcha de los cuatro suyos, y se iba avanzando todo. Para nosotros aparentemente. ¿Se fue? Ahora sí la vemos, está que se va y se viene. ¿Se fue? No, ahí está, ahí está. Bueno, ¿no? Y hablábamos pues de que, sin embargo, se hablaba de, ya en Estados Unidos se hablaba de Cyberlandeuren, ¿no? El lavado de dinero cibernético, se hablaba de la introducción, se hablaba de la colocación, de la inserción, de la sustitución, también de la transformación y la integración del lavado de dinero. Pero yo recuerdo que cuando iba a estos eventos, para mí era un sueño, yo no me imaginaba que esto iba a llegar a ocurrir en el país, ¿no? Pero al final, cuando nosotros vamos evaluando, con el gobierno de Toledo también ocurre lo mismo y bueno, la corrupción se ahondó más y la tecnología seguía avanzando. Sin embargo, ya aparecen también de pago por las computadoras, hablan de la cuenta gratuita y comisiones del 0 al 2%, los bancos nos invitan a participar, a depositar y que podíamos hacer nuestras transferencias de giro de fondos en línea. También podíamos legitimar los fondos mediante documentos, o si no, cuando no podíamos legitimar estos fondos, estos pagos eran rechazados. Y surge la técnica de ocultamiento, ¿no?, de dinero a través de los archivos digitales. Miren cómo pasa esto. Estamos hablando del año 2003, 2004, 2005, ¿no? ¿Hoy de qué hablamos? Hoy estamos hablando de otro tipo de manejo de las operaciones. Estamos hablando
de cómo se deben manejar las transacciones contables, económicos, financieras, a través de todo lo que es el manejo cibernético y a través de la banca electrónica por Internet, ¿no? En diciembre me fui a un evento fuera del país, y donde ya incluso, bueno, yo pude ver de que lo que acá todavía no conocíamos, ¿no? El manejo del ciberdinero, de cómo iban a ser las operaciones en este momento, ¿no? De cómo muchas de las reservas ya no iban a ser en dólares, sino... Y hemos ido evaluando cómo va a ser la contabilidad del futuro con estas transacciones. Y bajo este esquema de este manejo de operaciones, ¿qué tenemos que hacer nosotros como peritos? ¿Qué debemos hacer nosotros como peritos? ¿Qué tenemos que hacer como peritos para poder estar preparados? Cuando a nosotros nos cuesta dominar los sistemas, cuando nos cuesta ingresar a las redes, cuando nos cuesta interactuar todavía en línea, ¿no? Y creo que, bueno, muchos de mis contemporáneos a veces yo sentía que tenía que dejar el manejo de redes, acostumbrada a utilizar mi pizarra, a utilizar mi multimedia y a utilizar otros equipos, ¿no? Sin embargo, ya cuando nosotros estamos hablando de todo esto, Gafi, el Grupo de Acción Financiera, saca las recomendaciones, dentro de una de las recomendaciones, como parte de una de las 40 recomendaciones, saca el manejo, cómo administrar el manejo de las operaciones en línea y del sistema electrónico de movimientos o transacciones, y también, por qué no decir, de las operaciones. Y ahora para nosotros como contadores, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Miren, desde COVID, creo que todos podíamos ir y ver y leer los expedientes, las carpetas fiscales, ver los expedientes en el Poder Judicial, ver las disposiciones fiscales y pedir unas copias a través de los abogados, o nosotros como peritos pedir esas copias a los abogados. ¿Qué estamos haciendo ahora como peritos? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros hoy día estamos recibiendo información digital. Hasta hace un mes y medio iba a la fiscalía y ya no me daban los tomos, sino me daban un USB para yo revisar el expediente en una computadora. Eso era hasta hace 2 meses. Ahora, ¿qué me dan? Me dan un USB para yo informe pericial. Y entonces, si bien es cierto, nosotros traemos un medio magnético, también tenemos que tener la velocidad del rayo para poder imprimir todas las pruebas. Y para imprimir todas las pruebas e ir seleccionando estas pruebas e ir armando los antecedentes en simultáneo. En lo que me decían, por ejemplo, hoy día los asistentes que tengo en la oficina me decían, nosotros ya no necesitamos simplemente imprimir pruebas. Hoy día, ¿qué necesitamos? Un programa. No se escucha nada, doctora. Tiene que repetir,
Por favor, repita. Por favor, voy a tener que repetir un poquito porque no se ha escuchado. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me ahora escuchan? sí, ahora sí le escuchamos. Ahora sí le escuchamos. Ya. Siga nomás, doctora, siga. Pero Ya, se va la retroceda. señal. Sí, parece que sí. Retroceda un poquito para que pueda comentar lo que estaba hablando, por favor. Estamos hablando de manejo de pago, de sistemas de pago electrónico, ¿no? Divisas, estamos hablando las tarjetas de regalo, las tarjetas telefónicas, ¿no? Y una serie de operaciones que se están dando para transferencia de... Sin que nadie lo sienta, sin que nadie... No se está escuchando nada ahorita. Un momentito, por favor. Ya, gracias. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí la escuchamos, pero no la vemos. No importa. A ver, Bueno, creo que es importante que siga con la exposición, ya. porque no Sí, sé qué hay pasa. tengo problemas de señal, sí, ¿no? Ah, caray, sí. Entonces, como les decía, hoy día tengo programas para alterar todo el movimiento de dinero, ¿no? Y también ahora los lavadores también tienen los programas más sofisticados que se puedan encontrar en el planeta para poder hacer todo este tipo de transacciones. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. ¿No? Sí, Entonces, lo que podemos ver es que se han modificado los parámetros que antes estaban establecidos para el manejo de dinero, para el manejo de transacciones y para el manejo también del perito de cómo puede evaluar toda la documentación en línea para poder hacer un mejor trabajo. Ya. ¿No? Ya. Sí, mejor. La creación de cuentas, estamos viendo también la creación de cuentas, ¿no? Denominaciones con claves, aunque hoy día el Congreso quiera modificar estos días, primero era $3,750 hasta 10,000 soles, ahora se está aumentando posiblemente a 30,000 soles, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿y cómo es que vamos a poder controlar todo el manejo del dinero a través de la red, de los sistemas? ¿Cómo se va a controlar? Si las transnacionales, las grandes empresas
los lavadores no van a dejar rastro ni huella de estas transacciones, porque recuerden que las transacciones se mueven en milésimas de segundos a nivel mundial. Yo puedo hacer una transacción en este momento y en segundos puede estar en Europa, puede estar en la India, puede estar en China, del mundo. Controlar el manejo del dinero y de las operaciones de lavado de activos. Entonces, lo que aparentemente ahora hay la colaboración entre países. ¿Me están escuchando? Sí la escuchamos, sí la escuchamos. Yo he apagado mi cámara porque me han pedido que lo haga para que pueda de repente tener más facilidad. Siga nomás. Acá le estamos escuchando bien. Entonces, como les decía, por más restricciones que nos quiera poner el gobierno, sin embargo, los lavadores van a tener barreras, no van a tener límites. Y lo hemos visto en estos años, en el año 2020, todo lo que ha ocurrido con las constructoras, todo lo que ha ocurrido con Odebrecht, y lo que sigue ocurriendo todavía a nivel mundial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los peritos para estar preparados? Primero, intentar aprender el manejo de sistemas, porque si no manejamos sistemas no vamos a poder chequear a los que nos apoyen, a los que nos ayuden a elaborar el trabajo. Recuerden que la experticia, el conocimiento, pero ¿qué nos falta? El manejo de la tecnología. Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentar todos estos retos? Yo, por ejemplo, hoy día estaba viendo cómo es que la Fiscalía ya está pidiendo practicantes, estudiantes que hayan seguido el curso de peritaje para que vayan a apoyar en los trabajos periciales. ¿Y por qué estarán pidiendo hoy día practicantes? ¿Es que acaso no hay peritos, no hay expertos, no hay conocedores de la materia? Sí hay, pero nosotros, la velocidad que tiene todo en nuestro disco duro, en nuestro cerebro, pero los chicos, la juventud lo tiene la velocidad en la yema de los dedos. Ellos pueden digitalizar, no se imaginan tantas operaciones al día y que pueden estar en simultáneo haciendo 3 o 4 cosas. Pueden chatear, pueden escuchar música y pueden seguir. Nosotros, los clásicos, solamente podemos estar revisando, analizando y no tenemos la velocidad en la yema de los dedos para poder correr con los trabajos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora en estos casos de lavado de activos? Hacer una buena planificación, un buen planeamiento y buscar a los chicos de las universidades que nos ayuden como soporte, para que con ellos podamos hacer un excelente trabajo. Nosotros le damos toda la experticia, indicamos todo lo que se tiene que hacer, todos los cuadros que yo quiero, le determino las pruebas procesales que tienen que ellos revisar, no revisar porque yo las reviso, yo las clasifico, todas las que tienen que digitar, todas las pruebas contables, todos los documentos, cruzar con los libros contables en línea incluso, y la experiencia va a salir de lo que yo pudiera hacer en 1 año o 2 años. Hay casos que nos están pidiendo revisar 20 años. Miren, si un contador con sus asistentes se demora 1 año en procesar toda una información, ¿cómo el perito puede procesar en menos de 1 año 20 años? ¿Por qué? Porque recuerden que la pericia
es objetivo, es probable, es evidenciable, verificable a través de todos los documentos que nosotros tenemos. E incluso en línea, nosotros podemos pedir a los registros públicos toda la información que queramos. La Fiscalía ya lo hace. La Fiscalía nos da una carpeta solamente de fichas registrales. Nos da una carpeta, no, un USB, otro USB, toda la información. Otro USB, ¿qué me está dando? Todo el movimiento bancario. Y en otro USB me está dando otro tipo de información. Y entonces, si yo tengo toda esa información clasificada y ya tengo un programa que tengo que diseñarlo para jalar la información en línea, simplemente tengo que hacer es pedirle al soporte los cuadros que yo le estoy armando que él me llene nada más. Y luego sustentada con todas las evidencias de los folios que tenemos dentro de la carpeta fiscal o dentro del expediente que tiene el Poder Judicial. No tenemos otra alternativa. La Fiscalía está dando 6 meses, 7 meses, máximo pues te dará 1 año para... Y le está designando a 2 peritos. Y entonces, si 2 peritos tienen que revisar a las empresas, a las personas jurídicas, a las personas naturales, entonces, ¿cómo va a poder hacer un trabajo de esa magnitud solo? No va a poder hacerlo. Va a tener que utilizar todas las herramientas tecnológicas que pudiera tener al alcance para poder realizar su trabajo. ¿Qué más nosotros hoy día? También tenemos que ver que tenemos que utilizar ¿qué tenemos que utilizar? Otros procedimientos que nos ayuden a simplificar la evaluación de todo un proceso pericial. GAFI, ¿no? Cómo se organiza, cómo se crea. Nace con el grupo de los 7 países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y luego se van incorporando más países y cómo va evolucionando GAFI a través de los años. Y hoy día también cómo hay estándares que nosotros tenemos que conocer para poder hacer las evaluaciones. A ver qué normas y qué técnicas y qué procedimientos debo aplicar. Vamos a entender, ahí están las recomendaciones del GAFI, cada una de ellas, que las tengo que leer, sí las tengo que leer, pero todas estas recomendaciones que nos dan, por ejemplo, la evaluación de riesgo y aplicación de un enfoque basado en riesgo, tengo que conocerlo y por lo tanto, si estoy evaluando una institución financiera, ¿a qué área debo recurrir? ¿Cuáles son los puntos más saltantes que tengo que ver? ¿No? La cartera, la colocación de créditos, ¿no? El manejo de las garantías. ¿Cómo puedo yo determinar todas estas operaciones para poder evaluarlas si todos ellos manejan sistemas y todo está en redes? Y nos van a dar también la información sistematizada.
Por lo tanto, nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer en cada uno de estos casos para poder evaluar. ¿Qué puntos debo tocar? ¿No? Y acá está, miren, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías. Cada día aparece un nuevo modelo de una herramienta tecnológica que nos parece muy difícil dominarla, pero va a ir apareciendo y pasarán los años y pasará el tiempo y de repente, hoy día como ya toda la información está en la nube, de repente nos dirán, baje de la nube. Mi información está en la nube, como dicen, ¿no? Está en la nube. Baje usted las operaciones de la nube. Nos dan una clave y con eso tenemos que bajar las operaciones de la nube, ¿no? Cada vez que nos decir ya sé todo, ya domino todo el campo de la pericia, voy a entender que no, que cada día estoy empezando por la forma acelerada cómo evoluciona la tecnología y cómo están evolucionando los conocimientos. Los conocimientos tradicionales se van quedando y se van quedando en el archivo, así como la historia. Y entonces nosotros también tenemos que renovarnos para poder determinar qué podemos hacer para estar a la altura y poder enfrentar cada día los casos de presión. Tenemos también que ver un punto muy importante, ¿no? Y esto, la transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas que han ido surgiendo en el interín del desarrollo del tiempo, que antes no la conocíamos. Las facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales, y esa también la vamos viendo, ¿no? Las regulaciones, cómo se van a ir dando de las instituciones financieras y cómo van a ir cambiando el manejo dentro de todo un esquema estructurado de la modernidad. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo hoy día una evaluación de qué debo conocer, qué debo manejar, qué herramientas, aparte de lo que ya sé que es una pericia, las partes de la pericia, quiénes son los peritos, ¿no? Todos mis componentes de la doctrina pericial, sin embargo, yo tengo que ir buscando otra que puedan ayudar al desarrollo de la pericia, ¿no? Si yo no busco esas herramientas, no la voy a poder desarrollar. Vemos nosotros, por ejemplo, que hoy día la Fiscalía, ¿qué está haciendo? Está contratando gente muy joven que no tiene la experticia. Tiene el manejo y el dominio de la tecnología, sí, pero no tiene la experticia. Y entonces ahí es donde nosotros como formadores, como integradores, somos los que tenemos que darle las pautas a efecto de que ellos no solamente tengan el dominio de la tecnología, sino que se junten con una persona que tenga la experticia y el conocimiento y la experiencia en el desarrollo de todo lo que es la pericia, para que ambos, tanto el dominio de la tecnología como aquel clásico, se junten y hagan un trabajo de calidad, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros estamos vemos también, hoy día, por ejemplo, hablamos de intercambio de activos virtuales por dinero, ¿no? Vemos las transferencias virtuales, vemos los almacenamientos también de seguros y administración de activos virtuales. También vemos la provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor en forma virtual. Ya no necesito, incluso hasta el documento me llega en forma virtual. Y por lo tanto nosotros tenemos que ver cómo utilizo yo esos documentos, esas
Hoy día, por ejemplo, lo que antes decían que no se podía utilizar los correos, se ha convertido en una prueba los correos. Porque los correos nos hablan de las transacciones, los correos nos hablan de las operaciones que se están dando, de las autorizaciones que se están, como visaciones que se están dando, y por lo tanto, para poder definir incluso la jerarquía de la línea de mando, tenemos que ir viendo cómo se está manejando toda esta información en línea. Creo que eso es lo elemental que nosotros tenemos que ver a nivel de todo lo que es la policía. Si bien es cierto, hablamos de lavado de activos, tenemos que hablar en corrupción de funcionarios. Estábamos viendo, por ejemplo, hoy día estaba viendo un caso de la vida real de cómo ellos hacían las operaciones en línea, pero no veían el documento, se le pasaba en línea y luego ese documento se cambiaba por otro y al final se pagaba, pero cuando llegaba el cierre del ciclo de la operación no había el comprobante de esa obligación. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos mucho, sí. ¿No? Entonces, le pedía que me expliquen cómo es que si no estaba la factura, si no estaba el requerimiento, si no estaba la orden de servicio, ¿cómo es que le pudieron pagar los montos que habían salido? Y me decían que todo era en línea, que el sistema, que la institución había coordinado que todas sean las operaciones en línea, como hoy día se dice cero papel, entonces yo también aprovecho y a cero papel, todo en línea, pues, y hago lo que debo hacer y lo que no debo hacer en línea también, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso, yo todavía soy clásica y me pedían de que le haga una pericia de parte, y para mí es muy difícil porque no puedo corroborar los hechos. Y si no puedo corroborar los hechos, porque no existe la factura, porque incluso hasta las bases del concurso estaban en línea y han sido manipuladas, los precios referenciales han sido manipulados y la factura final por la que se cancela ya no aparece porque ha sido reemplazada por otra factura, ¿cómo es que yo puedo asegurar o aseverar de cuál es la operación final? ¿No? Y entonces lo que yo le decía, bueno, acá tendría pues que entrar un informático y yo como... Porque sola no lo voy a... Eso es importante entender. Sola yo no voy a poder hacer esa pericia. Por la forma, por la modalidad, cómo se están manejando las transacciones en línea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener ahora mucho cuidado de qué estamos evaluando, qué estamos viendo y cómo puedo yo trabajar, ¿no? También hoy día nosotros ya hablamos pues, de que tengo que tener no busco las operaciones por Google, me comunico por WhatsApp, ahora estamos hablando de Telegram, ¿no? Y hablamos de una serie de operaciones en línea con nuevos conocimientos y nuevos conceptos bajo nuevos esquemas que se están presentando. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, sí. ¿No? Sí. ¿No? Entonces, estamos hablando de una serie de operaciones que realmente me dejan un poco preocupada por lo que se viene de acá para adelante con esta nueva modernidad del manejo cibernético de todas las transacciones, no solamente a nivel de empresa privada, sino a nivel del Estado, ¿no? Estamos hablando del sector público y estamos hablando del sector privado. Entonces, ¿cuál es más vulnerable
¿qué tipo de instituciones o de empresas son más vulnerables? Todas son vulnerables, todas. El Estado y las empresas privadas también. No hay excepciones, no hay normas que me digan que esta no va a ocurrir. Por lo tanto, yo también tengo que ir preparándome ahora de informática. ¿Dónde voy yo a buscar el último que esté con la tecnología así de punta, ¿no? Y les comento cómo yo he podido hacer un caso donde los chicos pueden armar, como ya nosotros podemos hacer, las operaciones, por ejemplo, el estado de cuenta se escanea y se va trabajando en línea con los libros, con el diario, con el mayor, las operaciones tanto de ingresos como de egresos. E incluso se van calzando los cheques por similitud de montos y las transferencias que van saliendo de las operaciones. Y quiero ver el número de cheques, los chicos jalan una pestaña y salen los números de cheques. Quiero ver las transferencias, acá están las transferencias. Quiero ver las operaciones en dólares y me salen las operaciones en dólares. Quiero ver cuánto giré a Juan, a Pedro o a María y me sale también con una pestaña, no con la que me saco del ojo, sino jalo una pestaña en la parte informática y a través de esa pestaña voy a encontrar un nuevo contenido de información, ¿no? Entonces, estas herramientas que están dándonos un nuevo esquema, si bien es cierto, nos simplifica la vida para hacer un peritaje, pero también la vemos más complicada los que somos mayores. Los que somos, yo no diría de la tercera edad, sino yo digo, la tercera ola, ¿no? Que estamos penando, que estamos padeciendo, pero que hacemos todo lo posible porque sí tenemos el conocimiento, sí dominamos lo que queremos, sabemos la respuesta que tenemos que dar, pero no sabemos el manejo del dominio tecnológico. Y entonces cada cosa tiene una explicación en la computadora, cada cosa tiene un espacio y solo con dominio de tecnología vamos a poder resolver los casos que se nos presenten ahora. Ya no hay transcripción a mano, nuestra mano se está oxidando. Nuestros dedos se están durmiendo porque incluso ahora en la computadora yo quiero redactar los antecedentes y yo le dicto a la computadora y la computadora procesa el dictado del tema que estoy poniendo y simplemente le doy una revisada y le formateo y ya tengo todos los antecedentes. ¿Dónde peno? En los cuadros, en los análisis, en los detalles, porque en el cruce de información es donde nosotros tenemos que poner mayores. El hecho económico financiero es ahí donde nosotros tenemos que reforzar toda nuestra experticia para poder dar el resultado final que queremos. Esto es lo que nosotros estamos viendo ahora, por ejemplo, todo lo que se nos está presentando en la pericia. Hoy día, por ejemplo, me decían las pruebas, ¿no? ¿Qué hacemos con las pruebas? Las pruebas se están yendo en línea. Las pruebas se están mandando por internet. Están mandando por el correo a la fiscalía. Y entonces, ¿cómo se arman las pruebas? Eso también es importante, ¿no? Cómo saber cómo clasifico las pruebas, cómo ordeno las pruebas, cómo escaneo las pruebas, cómo va el orden correlativo de las pruebas, porque no puedo mezclar el tomo 1 con el tomo 2, el tomo 3 con el tomo 4. O sea, tiene que haber la secuencia de hechos para yo poder enviar las pruebas, ¿no? Y los peritajes que estamos presentando igualito van a ir en línea. Y van a tener que ir en línea porque no va a haber otra forma. Perdón, otra forma si sigue COVID así, ¿no? Y hoy día incluso hemos estado discutiendo una pericia en línea, el perito oficial y yo como perito de parte.
en qué coincidimos y en qué discrepamos, ¿no? Y cómo podemos hacer nosotros. Ahora viene, porque recuerden que de acuerdo al artículo 177, incluso tenemos que dejar constancia de un acta que los dos, si estamos de acuerdo en qué puntos y en qué puntos discrepamos. Y todo tenemos que hacerlo en línea. ¿Para qué lo hacemos en línea? Para que cuando vayamos a sustentar nuestro informe, su pericia en el punto que discrepa conmigo y yo también defienda mi pericia en el punto que discrepo, ¿no? Miren todos los retos que se nos está presentando. Y entonces nos pasamos a veces, como ahora me ha ocurrido, por ejemplo, que se va la señal, que tenemos problemas de internet, que tenemos una serie de complicaciones, pero que al final tenemos que ver cómo resolver el internet, ¿no? Y eso es un tema muy importante, ¿no? Y esto que yo incluso me he dado un aparatito que es un internet movible y con internet movible y todo, y se nos va la señal. Y tenemos que responder ante determinados hechos en determinados momentos, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer ver las previsiones que debemos tomar en cuenta para todos estos aspectos también. Eso es lo que le podría comentar de la experiencia que estamos viviendo, de cómo va a ser incluso los debates periciales en línea, magistrado o del fiscal o de quien quiera o del procurador, a los peritos en línea, y cómo vamos a fundamentar todas las respuestas habidas y por haber. Creo que eso es elemental de cómo yo les he pasado así un gráfico de la pericia y la evolución de la tecnología, cómo se está dando en forma acelerada y cómo nosotros ya no podemos seguir simplemente con el teléfono fijo, sino ahora andamos con un celular y que en línea incluso podemos estar entrando para debatir el informe pericial. Pero para eso también tenemos que tener, si bien tenemos que de forma digital, yo también mantengo la teoría porque todavía soy clásica, que tengo que mantenerla en forma física la pericia. ¿Por qué? Porque si se me va la señal y se me pierde algo, yo voy a inmediatamente buscar el contenido en el folio donde está y poder explicar lo que me está preguntando el fiscal o el juez o el procurador, ¿no? Esto es a grosso modo lo que nosotros estamos hablando hoy día, de cómo va a evolucionar y cómo irá pasando para el 2023, donde ya pues nuestro esquema mental también haya trastocado y nosotros iremos pasando de moda y vendrán nuevas generaciones. Pero a esa nueva generación, ¿qué le tenemos que dejar? ¿Solamente el dominio de la tecnología? Creo que no. Nosotros tenemos que dejarle la experticia del conocimiento de la pericia. Creo que eso es lo más elemental. Preguntaba hoy día, estuve escuchando yo escuché ayer una conferencia, ¿no? Si la pericia y la auditoría forense son similares. Yo diría, en el aspecto de la prueba podría ser, pero en el aspecto de la conclusión no, porque la pericia no califica, la pericia simplemente informa detenidamente todos los hechos, y en cambio la auditoría forense sí tipifica hasta el delito, la falta, y pone hasta las personas responsables, lo que no ocurre con la pericia, ¿no? Y entonces, ¿y qué otra diferencia hay? Que la pericia pues abarca 100% las pruebas. En cambio, una pericia forense prácticamente de hechos específicos. Y eso es lo que nos hace entender de que cuando nosotros hablamos de la pericia, en forma integral tenemos que ver todo la circunscripción de todos sus componentes de la pericia. Desde la primera transacción de que nos están evaluando hasta la última, que nos están pidiendo para evaluar hasta la última. Y ahí viene todo el proceso que tenemos que elaborar con cuadros
con dominio de sistemas para poder poder enfrentar todos los cuestionamientos o las interrogantes que nos planteen de esta pericia. Eso es lo que les podría comentar sobre este tema, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, doctora. A ver, veamos qué pasó. Ya, ahí estamos. Sí, estamos viéndonos. Y efectivamente, con esta exposición importante que nos está haciendo, nos está concluyendo la doctora, nos está haciendo pensar en esa tecnología digital que nos ha removido a todos los peritos, y ella dice a los peritos, nosotros como peritos clásicos, perdón, parece que voy a poner la primera pregunta que está emitiendo el doctor Jorge de Velasco. A ver. Primero, Sí. envía muchas felicitaciones a la doctora Yeri y al Comité Técnico Nacional de Peritaje y hace la siguiente pregunta. ¿El perito contable será reemplazado por la inteligencia artificial o deberá orientarse a tener habilidades del científico de datos de la información de los negocios? Sí, no puede ser reemplazado por la tecnología digital. Tiene que buscar habilidades, ¿no? El dominio de las habilidades de todo tipo de negocio y de todo tipo de transacciones, porque si no busca el dominio de estas habilidades, claro que va a utilizar como herramienta la tecnología, pero el pensante es la persona, es el ser humano. El que tiene la experticia somos los profesionales, no la máquina. Yo a la máquina simplemente le voy a dar fórmulas y me va a dar un resultado. Pero la máquina concluye, la máquina no concluye, concluye la persona que es pensante, el profesional que es pensante, ¿no? Así es. Sí, efectivamente. Mire, doctora, aquí hay otra pregunta de Hans. Nos dice, doctora, ¿qué recomienda a los peritos para identificar la riqueza ilícita en las pericias en investigación que dan la apariencia lícita en concordancia a la etapa de integración y las nuevas tecnologías digitales? ¿Qué recomienda? A ver, ¿qué recomiendo, no? Para lo que dicen las operaciones ilícitas que te dan transparencia de lícitas. En realidad tiene que hacer un cruce de información de tal forma que sí, porque generalmente estamos haciendo estas evaluaciones. O sea, no es que el perito o el contador no pueda darse cuenta de dónde procede el dinero, porque el perito o el contador tiene que hacer el seguimiento del origen del dinero. Entonces tiene que cruzar toda la información y hacer la cadena del origen de los fondos para poder definir si es una operación lícita o es una operación ilícita, porque a través de la triangulación yo puedo simular de que efectivamente la empresa A presta a la empresa C, la empresa C la empresa C vuelve a prestar a la empresa C. Y si yo no he hecho el seguimiento, no he hecho la verificación, no voy a poder concluir de que es una operación ilícita. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un análisis muy minucioso. Y cuando aparecen las partidas, tendremos que preguntar, pues, oiga, señor, explíquenos de dónde salió. Explíquenos. No, pero ahí está el cheque, ahí está la transferencia. Está bien, está la transferencia. Pero ¿de dónde procede esa transferencia? El cheque. Está bien, pues, está el depósito del cheque. Pero ¿quién le depositó? Porque recuerden que el estado de cuenta generalmente viene solamente el número de cheque y no viene de quién transfiere, quién deposite ese cheque. Entonces yo tengo, a través de mi análisis, tengo que ser insidiosa y también preguntar, hacer un cuestionario de preguntas y que me detallen la cantidad de cheques que tengo, la procedencia de quién emitió esos cheques, ¿no? Para poder determinar el origen lícito. Y lo mismo también el destino lícito, porque recuerden que digamos, de origen y aplicación de fondos. Entonces, hablamos de la licitud tanto en el ingreso como en el egreso.
Cuando yo no tengo licitud en el ingreso, lo que pasa es que también no va a haber licitud en el egreso, ¿no? Y se producirá lo que nosotros buscamos generalmente, el desbalance patrimonial o el balance patrimonial, que son dos respuestas que siempre tenemos que dar, ¿no? Así es. Doctora, otra pregunta de Genoveva Berrios. Doctora Yeri, excelente exposición. Pregunta, si efectivamente en la Fiscalía entregan un CD con la carpeta principal de bastantes tomos en lavado de activos, pero ¿qué sucede cuando esa documentación escaneada tiene muchas deficiencias? No legible, repetida, no se ven los folios, etcétera, dificultando el trabajo del perito. ¿Qué se debería hacer? Bueno, lo que en ese caso, yo por la experiencia que he tenido, he mandado un correo de que la información que me han dado en el USB he querido verificar y no se puede leer, no es legible. Entonces he pedido si me pueden grabar nuevamente. Lo que ocurre es que por eso les digo, como la información va en línea, entonces al momento de escanear, si no tiene un escaneo, una buena resolución, esas pruebas van a ser deficientes y por lo tanto, si me vuelven a enviar las pruebas deficientes, ya vuelvo a mandar un correo de que no se puede visualizar las pruebas y que por lo menos soliciten que pongan esos documentos en forma, que lo manden, una copia que sea visible para poder evaluar, ¿no? Porque si no, no vamos a poder hacer un trabajo como nos está pidiendo la norma. Vamos a hacer un trabajo inconcluso y de repente, por no visualizar los montos, estamos tergiversando los montos también. Puede ser en soles y lo estamos poniendo en dólares. Sí, pues también Lo que quiero indicarles a ustedes es que el perito no se queda solo así con lo que recibe. El perito, así como el abogado, recuerden, así como el abogado presenta su escrito, reclama, apela, para cumplir con su objetivo, también tiene que hacer los mismos procedimientos, requerir, mandar, volver a reiterar que nos envíen las pruebas para poder hacer un buen trabajo. Gracias. Mire, doctora, estamos concluyendo con estas preguntas porque ya no hay otra, pero yo sí, de parte del señor Velasco, nos dice que muchas gracias a nombre de la Junta de Decanos. Y solamente pedirle que en otra ocasión que la molestemos para que nos atienda, podamos contar con su apoyo. Mire, este tema de la tecnología digital y el peritaje nos ha complicado, diríamos, la emisión de nuestro informe pericial, porque ahora va a ser un informe pericial digital, ¿no? En todos los ámbitos que nosotros tenemos y sin dejar, así es, todo va a ser virtual y sin dejar de cumplir con los requisitos formales y sustanciales que ese informe, que ese documento amerita, tendremos que continuar emitiendo, pero de una manera profesional. Yo le voy a comentar un caso para ver su opinión. ¿Qué opina usted si en un arbitraje se presenta una situación que amerita pruebas de documentos? Esto está relacionado con el tema tributario, pruebas de unos documentos, unas facturas y unas pólizas de importación de las DUAS, acá nosotros le llamamos DUAS, pero que se requería que en otro país sean visadas por el consulado para que nosotros podamos tener y emitir un informe correctamente. Sin embargo, también entre peritos se toma una decisión de aceptar unas pruebas, porque se estaba hablando también de pruebas que son a las finales fotocopias o solamente digitalizadas, sin mayor sustento, porque cuando uno pide una prueba se supone que nos deben otorgar la sustentación fehaciente de que esas pruebas constituyen tal. Pero, ¿qué decir de nuestros colegas que a veces omiten
el cumplimiento de nuestra formación y de los requisitos que amerita la emisión de un informe pericial. ¿Qué le recomendaría a nuestros colegas peritos? Bueno, en ese caso yo siempre voy a decir, porque miren, hoy día, si yo estoy haciendo algo sabiendo de que no cumple los requisitos formales, porque si me está viniendo un documento de otro país y me pide... ¿Hola? ¿Hola? Tiene que cumplirse ese requisito. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí le escuchamos. Sí, le ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, sí le escuchamos, Entonces, doctora. si no se cumple si no se cumple ese debido proceso, ese documento no tiene valor legal, porque yo también te puedo pasar una copia de una DUA, pues, y te puedo hacer llegar que el precio de ese bien, es ese valor. ¿Cómo saber que es correcta? ¿No? Entonces, por más que se pongan de acuerdo los dos peritos, ¿cómo validar esa prueba? Las pruebas, cuando nosotros hablamos de la teoría de la prueba en el peritaje, ¿qué nos dice? Tiene que ser fehaciente. Por eso decimos que el perito es el mejor notario de notario, porque el propio perito fedatea esa prueba y la valida esa prueba. Y cuando no cumple ese requisito, pues yo estoy vulnerable. Sí. Estoy en contra de todas las normas, ¿no? Y eso es importante entender. Ahora, si es un caso incluso que está dilucidando un tema que va a perjudicar al Estado, que va a perjudicar a una persona, recuerden que nosotros los peritos somos sujetos de un proceso por daños y perjuicios al Estado o a la persona a la cual estamos perjudicando, ¿no? Y eso les digo porque eso existe, porque eso se ve, eso se visualiza. Así es. Entonces, por eso yo les digo así, ni con todo el oro del mundo, cuando me denuncie, yo voy a salir libre. Y ni haciendo 1000 polladas ni 10.000 polladas voy a poder contratar un abogado para que me defienda. ¿Por qué? Porque las pruebas están ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos visto a través de esta etapa del desarrollo pericial y del ejercicio profesional? ¿Por qué muchos colegas se ven involucrados en estos temas? Porque no han leído la ley penal que involucra al contador, al perito, al profesional, ¿no? Entonces, es importante saber cuál es mi riesgo. Yo siempre voy a mantener la teoría, la plata se hace. Y la plata se hace de muchas formas. Yo un día me puse a pensar si yo dejaría o como docente, y bueno, porque al final nosotros terminamos con una pensión pues irrisoria, ¿no? Yo tengo dos alternativas: ponerme a vender un vaso de chicha con los sándwiches más ricos, pero vivir tranquila, o cobrar bien e irme a donde ustedes ya saben, a Santa Mónica, y pasar mis últimos años ahí, o que me cobren una reparación civil por daños y perjuicios. Porque así es, ¿no? Y en la práctica yo lo he vivido. A mí una vez me hicieron una denuncia y les cuento esto para que ustedes sepan. Yo hice un caso civil hace muchos años y yo no entiendo por qué después de ese caso que ya estaba, habían pasado como 7 años que yo había entregado la pericia y me denunciaron penalmente por colusión, por cohecho y por corrupción de funcionarios. Bueno, primero yo no era funcionaria en la pericia, pero nosotros somos miembros del REPEJ, ¿no? Y no somos funcionarios del Poder Judicial. Entonces, yo he tenido que pasar 3 años litigando para mostrar que yo no tuve nada que ver y que hice mi pericia de acuerdo a ley. ¿Pero qué hicieron? Mire, la fiscalía vino y me levantó el secreto de las telecomunicaciones, la reserva de las telecomunicaciones. Me levantó la reserva de los sistemas informáticos. Me levantó el secreto bancario para ver si había habido transferencias. 3 hechos que yo como perito yo me rascaba la cabeza y decía, ¿en qué momento hice esta pericia? Pues no, sí, pero lo hice por la ley. Y he tenido que pelearla
Ya lo archivaron los casos y ahora yo como perito, porque a mí me han vulnerado mis derechos, me malograron mi imagen profesional, yo estoy haciendo un juicio pidiendo una reparación civil y yo no le pido una reparación civil de 1.000. Ya se imaginan lo que estoy pidiendo, la reparación civil, ¿no? Porque cuando un profesional tiene expectativas de desarrollo y te malogran tu vida profesional, no te vas a quedar tranquila. Pero de igual manera, así como yo estoy pidiendo la reparación civil, la otra parte también, si realmente yo utilicé herramientas o pruebas que no son contundentes, también va a hacerme un juicio y me va a ganar y va a pedir la reparación por daños y perjuicios. Y también recuerden que el Poder Judicial, la Fiscalía, pide la denuncia a los peritos, que denuncien a los peritos por obstrucción en la administración de justicia porque una pericia no ha podido ser concluyente ¿no? Y son hechos de la vida real, estoy contando, ¿no? Entonces, si estamos sujetos a eso, ¿para qué me meto yo en camisa de 11 varas? Así es. No sé, ¿no? Tendría que evaluarlo bien, no es algo que paguen $2 millones, pues, ¿no? Y ya con eso se jubila y se va y paga a todos sus abogados. ¿No? Sí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? No, por el momento no, doctora. Le agradezco. Hemos tenido una buena participación de colegas desde el Facebook de la Junta y en esta ocasión le agradecemos muy especialmente esta disertación con mucho acierto y con mucha modernidad, porque nosotros los contadores siempre estamos a la moda y ya la tecnología digital y el peritaje está concluyendo. Muy amable, muchas gracias. Hasta otra ocasión. Colegas todos, muchas gracias. Hasta otra Muchas ocasión. gracias también a la Junta de Decanos. Muchas gracias a la Junta de Decanos y al Colegio de Contadores Públicos de Piura y también a su comité de peritos, ¿no? Quienes me invitaron a participar en esta conferencia. Así que muchas gracias y un abrazo a la distancia con todos los colegas. Un abrazo fraterno. Nos estamos viendo y no sabemos si mañana nos volveremos a ver. Solamente nos queda pedirle a Dios de que nos dé mucha fortaleza y que nos cuidemos mucho para poder seguir adelante. Muchas Doctora, gracias. quería hacerle una aclaración. La invitación la ha formulado la Junta de Decanos, pero a través del Comité Técnico Nacional de Peritos. Sí, en la persona del presidente, Bueno. nuestro colega Alexis Benítez. Muchas gracias nuevamente. Y de todas maneras. Sí. Okay, me rectifico entonces, pero de todas maneras el agradecimiento. Muchas gracias. Buenas noches.